del todo. Primero, un breve repaso acerca de lo que es el uso de memoria. Uso de memoria, básicamente para nosotros en Java, en otros lenguajes de programación puede variar, en Java existe dos tipos de uso de la memoria, lo que vendría a ser copia de valor, y lo que vendría a ser paso de referencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es que podríamos entender esto? ¿Cómo es que podríamos nosotros saber de qué trata cada uno de esos tipos a ver, de qué trata cada uno de esos tipos de uso de memoria? Bien, la copia de valor es bastante sencilla de entender. Nosotros el ejemplo más fácil que podemos hacer en código vendría a ser esto. Int A va a ser 5, int B va a ser A y B va a ser B más 10. Entonces, en este caso, A vale 5 y en este caso B vale 10. Digo, vale 15, ¿no? En este caso, porque ya lo he modificado. Vale 15. Pero B, al cambiarse, no afecta al valor original, ¿no? No afecta a A, ni se ha mosqueado, ni se ha enterado de que ha cambiado B, le ha valido choripán, no importa. A sigue con sus cosas, B sigue con sus cosas, no hay problema. El paso de referencia, en cambio, es mucho más delicado. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tuviera, por decir, yo qué sé, una persona P1, que sea igual new persona, que se llame José, tutun, tutun, y luego acá hago lo mismo, el mismo caso que arriba, ¿no? Persona P2, que sea P1. Tun, tun. Y luego a P2, ¿qué cosa le digo? Cambiar nombre, por ejemplo. Cambiar nombre. ¿A qué quiero que cambie? No había sido solo José, había sido José Luis. Entonces, José Luis. Tun, tun, tun. ¿Qué va a pasar? P2 automáticamente se va a actualizar y su nombre va a ser José Luis. José Luis. Pero ¿qué va a pasar con P1? P1 también va a cambiar y se va a actualizar el nombre a José Luis. Cambia. Entonces, la copia de valor, como bien lo dice, está haciendo una copia del valor que guarda una variable. Es decir, B en realidad nunca va a tocar el 5 que está guardado en la variable A. ¿Qué es lo que toca? Una copia que representa el mismo valor. En cambio acá, el paso de referencia, yo le estoy diciendo dónde se encuentra mi objeto, ¿no? Entonces yo les decía, cuando usamos la palabra new, automáticamente estamos generando un espacio en memoria. ¿Para qué? Para guardar esta información. Entonces P1, ¿qué es lo que dice? Como acá estoy generando un nuevo objeto, por decir el objeto va a estar en la posición 15 de memoria, P1 va a apuntar a esta posición. Y P2, como le estoy diciendo que equivale a P1, también va a apuntar a esta dirección. Entonces, cuando yo haga alguna modificación, a ver, tun, tun. Entonces, cuando yo haga alguna modificación como cambiar el nombre, todos se van a dar cuenta, tanto P1 como P2. ¿Por qué? Porque estoy cambiando el objeto original, ¿no? Estoy cambiando el objeto original y todos los que lo conocían se van a dar cuenta. Un ejemplo de esto, ¿cómo sería? Cuando yo, por ejemplo, por WhatsApp, cuando les enviaba sus notas, ¿no? Les envié sus notas en un PDF, ¿qué era lo que hacía?
A ver, estoy acá un poquito más a la derecha, por favor, ahí. ¿Qué era lo que hacía yo cuando mandaba sus notas en WhatsApp? Generaba un PDF, ¿verdad? Generaba un PDF con sus notas, con las notas de todos, por lista, por grupo, de acuerdo a las tareas y todo. Entonces, estas notas las enviaba por WhatsApp. ¿Y qué pasaba? Cada uno de ustedes, miembros del grupo, para cada miembro, para cada miembro del grupo, ¿qué pasaba? Se generaba una copia en su celular. En su celular. Entonces, ustedes, ese PDF que lo tenían ya en su posesión, podían modificarlo, ¿no? Fácilmente uno podía transformarlo a Excel y decir, bueno, yo me he sacado aquí cinco puntos. Entonces lo voy a poner a un Excel y me voy a poner 10. Y listo, tengo 10 en auxiliatura. Soy un hacker. Entonces, ustedes podían haber hecho cualquier cosa con esos PDFs, pero yo no me hubiera enterado, ¿no? Yo no me hubiera enterado. Yo tenía el original, pero ustedes podían haberlo modificado, tal vez le podían haber mandado a otro amigo, tal vez lo hubieran eliminado, yo qué sé, ¿no? Podían haberlo eliminado, no, tal vez no les sirve, pero yo sigo manteniendo mi copia original, pese a que ustedes pueden haberla modificado, haber hecho muchas cosas con eso al respecto. Entonces, la copia de valor se puede ejemplificar fácilmente con esto. Ustedes envían un archivo a una persona y esa persona automáticamente va a tener una copia de ese archivo. Esa persona va a poder cambiarle, modificarle, eliminarlo, editarlo, lo que sea. Y ustedes, con la copia que tienen, es decir, la copia en su computadora, no se van a enterar. ¿Qué pasaría con esto del paso de referencia? Un ejemplo fácil de entender es cuando hacemos un documento en Google Docs. Google Docs. Entonces, cuando hacemos un documento en Google Docs, ¿qué es lo que por qué lo solemos crear ahí? Para empezar, para hacer eh, trabajo compartido, ¿no? Trabajo compartido. Entonces nosotros enviamos el enlace a nuestros compañeros de grupo, a nuestros amigos o simplemente a la persona con la que queremos compartir esa información. ¿Y qué es lo que pasa? Al compartirla, todos se vuelven editores. Entonces, cuando es un trabajo compartido, todos son editores. Ahora, bueno, no se pongan a pensar de que Google Docs tiene sus propias configuraciones y demás, ¿no? Piensen bajo este caso sencillo, en el que ustedes están queriendo hacer un trabajo compartido y crean un documento en Google, ¿no? En Google Docs. Y se lo envían a sus compañeros de grupo, cosa de que todos puedan ir poniendo su investigación ahí. Entonces, como todos son editores, si yo, por ejemplo, acá, esta es mi hoja, esta es mi hoja, pongo aquí eh, introducción, introducción, y empiezo a escribir. Y luego, más abajo, mi compañero ha hecho la conclusión, conclusión, y ha empezado a escribir. Entonces, él puede ver mis cambios, mis modificaciones. Yo puedo ver las suyas y él puede ver las mías. Entonces, es como que ambos nos enteramos de las modificaciones que ha hecho el otro. Es lo que pasa con un paso por referencia. Todos tienen acceso al mismo documento. En este caso no se han generado más copias. Esta es la única, la original. Si yo modifico, todos los que tienen acceso se van a enterar. Si otro modifica, pues yo y todos los demás nos vamos a enterar. Es lo que pasa, ¿no?
Entonces, es así de sencillo comprenderlo. La copia de valor es como cuando envías un archivo por WhatsApp. El paso por referencia es como cuando generas un documento en Google Docs y lo compartes con tus amigos o con tu grupo, ¿no? Con tu grupo de trabajo. En este caso, todo esto para nosotros en programación pasa en memoria. Pasa en memoria. ¿Cómo es que en nuestro caso, cuando hablamos de Google Docs, lo que solemos enviar es un enlace? Enlace. En el caso de la memoria, ¿qué es lo que se suele manejar? Direcciones, ¿no? Las direcciones son en hexagesimal, así que no se preocupen si no las entienden, simplemente ustedes tómenlas como algunos valores numéricos, ¿listo? Como si fueran posiciones. Entonces, esas direcciones son las que a mí me van a indicar a dónde tengo que ir o dónde se encuentra un determinado objeto. ¿Listo? Entonces, creo que con eso es más que suficiente para entender cómo es que trabajan cada uno. Lo de la memoria, el dibujito ese de las celdas, ya no lo voy a hacer porque creo que con esto ya es más que entendible. ¿Listo? Entonces, una mm, curiosidad, por así decirlo, que suele surgir es ¿qué hace el operador igual? ¿Qué hace el operador igual? A ver, Entonces, el operador igual, si ustedes se fijan acá arriba, yo lo he utilizado aquí y aquí. Bueno, y bueno, arriba y abajo también, ¿no? Pero estas líneas son las críticas. ¿Por qué? Porque esas líneas son las que van a determinar, en este caso, la copia de valor y en este caso, el paso por referencia. Pero en ambos casos estoy utilizando igual. Entonces, ¿cómo sé qué es lo que hace y cómo lo hace y bajo qué circunstancias lo va a actuar, ¿no? Entonces, el operador igual, básicamente, se puede, se lo puede llamar como asignación, ¿no? Asignación entre comillas. Asignación. ¿Pero por qué? ¿Por qué entre comillas? Porque yo no puedo decir asignación directamente. Porque está bastante condicionado a los tipos de datos con los que trabaja. Tipos de datos. ¿A qué me refiero? Si es que yo tengo acá un tipo primitivo, utilizo el igual, pucha, y se me cuelga. Rayos. A ver, entonces, mientras vuelvo a abrir el OneNote, cuéntenme si es que tienen alguna duda hasta ahí. OneNote. Estos días son fallos técnicos, o sea, no sé por qué se cerró. Vaya la desgracia. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. Espero que no. Está abriendo rapidito el OneNote, así que... Ya. Entonces acá, continuemos. Fallos técnicos. Tin, 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 tin. Ya. Entonces, si yo tengo acá un tipo primitivo y utilizo el igual y le trato de asignar acá algún valor, entonces aquí automáticamente en Java, ¿no? Por eso es que hay como que esa distinción en los tipos, que es tipo primitivo y tipo objeto. En este caso va a actuar como copia de valor. Copia de valor. Entonces, ustedes recuerden que los tipos primitivos son bien contados, ¿no? Se puede contar, creo que con las dos manos incluso, ¿no? Creo que no son tantos. Recuerden ustedes que acá entra int, acá entra double, float, etcétera, 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 ¿no? Entonces, son tan pocos los tipos primitivos que Java simplemente dice, está en la categoría de tipos primitivos,
Sí, allá entonces copia de valor, ¿no? Copia de valor. Pero si fuera cualquier otro distinto de estos, porque como son tan poquitos, es fácil compararlos. Es decir, si fuera un tipo objeto, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Acá si yo le quiero asignar un valor, este operador igual va a trabajar como paso de referencia. Paso de referencia. Entonces, ¿a qué me refiero? Acá, el igual está trabajando como si fuera una fotocopiadora. Fotocopiadora. Es decir, mi amigo me ha pedido mi tarea que le haga copiar y yo, toda buena gente, le voy a dar una copia, ¿no? Voy a ir a la fotocopiadora más cercana a pagar mis 8 centavos por hoja y le voy a entregar su propia copia para que él también presente, ¿no? ¿Por qué no? Soy buen amigo. Y este de acá sería como que darle mi copia original. Es como que le estuviera entregando las llaves de mi casa, ¿no? Como si fueran las llaves, ¿no? Llaves de mi casa. Entonces, ustedes piensen, en la vida real, ¿le darían las llaves de su casa a cualquier desconocido, a cualquier persona? Piensen ustedes lo peligroso que es eso, ¿no? Piensen ustedes de que si les dan la dirección de su casa y las llaves, no, aquí es las llaves y la dirección de su casa además, dirección de su casa, ¿no? Entonces, este igual, cuando es paso de referencia, le estoy dando las llaves para que pueda entrar y le estoy diciendo dónde es mi casa, además. Entonces, pues dependiendo de qué tipo de persona le esté dando esa información, me puede hacer estragos, es decir, me puede robar todo, me lo puede quitar todo, o me puede hacer maravillas, ¿no? Me lo puede tal vez arreglar mi casa, me lo puede pintar, me lo puede refaccionar, yo qué sé, ¿no? No hay tantas buenas personas en el mundo, pero vale la pena soñar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando es tipo primitivo, trabaja como una fotocopiadora, es decir, tú le dices qué valor quieres que te lo copie y el igual obediente lo va a copiar, ¿no? Entonces van a haber dos valores iguales, pero que estén en distintos espacios de memoria. ¿Qué pasa con los tipos objeto? Con los tipos objeto es como que yo le estoy entregando las llaves de mi casa y le estoy diciendo dónde es mi casa. Entonces es bastante peligroso. Hay que saber cómo utilizar. ¿Listo? Entonces, eso básicamente es, en resumen, lo que suele pasar con esto del operador igual. En ambos casos se trata de una asignación, pero el hecho de cómo lo hace es distinto. Copia de valor, paso de referencia. Trabaja como una fotocopiadora y acá es como que le estoy entregando las llaves de mi casa y la dirección, ¿no? Para que haga lo que quiera. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Estos tipos objeto nosotros hemos visto de que nos sirven para representar muchas cosas. Entonces, los tipos objeto barra compuestos, ¿no? Compuestos, es otra forma de llamarlo. Por qué se suelen denominar los tipos compuestos? Porque básicamente, al ser, nosotros esto lo conocemos como clase, en una clase cuando tratamos de crearla, casi siempre nos preguntamos qué características tienen, ¿no? Atributos, barra características. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacer una clase que represente una laptop, me pondría a pensar y diría, ¿qué características tiene? ¿Qué atributos? Atributos. ¿Qué atributos, no? Tal vez el tamaño de la pantalla, su resolución, su almacenamiento, su tarjeta de video, cosas así, ¿no? Y pueden surgir muchas cosas. Entonces, ahí fíjense, para el tema de una computadora he sacado fácilmente ya 4 datos, creo, ¿no? Entonces, todos esos atributos, en realidad,
son otros tipos de datos. Entonces, se llaman tipos objeto o tipos compuestos porque en su interior tienen otros tipos de datos, ¿no? Ya sean enteros, ya sean strings, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, con cada uno de ellos se pueden hacer distintas operaciones. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de un tipo int, sé que fácilmente voy a poder utilizar el operador más, el operador menos, el operador multiplicación, división, módulo, y hay algunos otros más que, bueno, no se llevan en intro ni en elementos, pero que también son interesantes, ¿no? Que son los operadores a nivel de bits, el, el I, el O, y creo que este es el XOR, si no me equivoco. Entonces, hay varios operadores con los que se puede trabajar. Pero ahora yo me pregunto, si me creo un tipo objeto, por ejemplo, una clase para representar computadora, o bueno, laptop, la voy a llamar como es. Ahí está. Una laptop. ¿Puedo aplicar operadores? ¿Puedo aplicar operadores? Esto yo creo que más de uno ya sabe la respuesta, ¿no? Pero entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Para, bueno, los que estén dudando, imagino que no, yo creo que nadie, ¿puedo aplicar operadores? La respuesta es un rotundo no. Tu, 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 con admiración incluso, ¿no? Es no, no puedo aplicar operadores. Es decir, yo no me puedo crear acá una laptop L1 y luego laptop L2 y luego más adelante hacer L1 más L2. Esto me va a dar un error, ¿no? Me va a decir, ¿qué estás queriendo sumar? ¿Qué estás queriendo hacer? Estás loco, ¿no? Y Java ni siquiera me va a dejar compilarlo, ¿no? Me va a empezar a botar errores por todo lado. Entonces, ¿cómo puedo yo tal vez en algún momento aplicar operadores, ¿no? Aquí me han faltado los operadores relacionales. Le voy a poner un etcétera, simplemente para que... Ay, caray, acá, ay, a ver, tun, tun, no me deja, ahí está, aquí está, ¿ya? Entonces, aquí, pip, 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 ahí está. Entonces aquí, algo que me estaba olvidando es que se pueden utilizar los operadores relacionales, mayor, menor, igual, menor o igual, y el igual igual, ¿no? Hay hartos. Como ven, ya se ha hecho más grande la lista. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento yo quisiera a estos dos objetos, L1 y L2, los quiero unir, ¿no? Tal vez en algún momento esto representaría como que una especie de suma. ¿O qué pasa si yo quiero entre L1 y L2 ver las diferencias? Esto vendría a ser como una operación resta, ¿no? Podríamos interpretarlo así. ¿O qué pasa si yo quiero saber cuál de las dos es mejor? Sería una comparación. ¿Cómo puedo yo hacer todas esas operaciones? En términos de tipos de datos primitivos, se pueden utilizar los operadores, ¿no? Mayor, menor, mayor o igual, aquí está mayor o igual, menor o igual, o igual igual, para obtener esas respuestas. En nuestro caso, todo esto va a ser a través de métodos. ¿Y por qué lo estoy llamando, por qué lo estoy comentando esto primero? Porque más adelante va a ser necesario que nosotros tal vez podamos construir estructuras que sepan compararse o que sepan hacer diferentes operaciones. Una de las operaciones que es más demandada, a ver aquí, la voy a dejar, es cómo sé
si L1 es igual a L2. Entonces yo creo que más de uno dirá con el operador igual igual. Puede servir. Entonces para eso me voy a ir al BlueJ y quiero mostrarles qué es lo que pasa. Acá. Aquí. Por ejemplo, acá tengo una clase persona que, bueno, esta clase persona lo único que tiene es un nombre, un carnet y un celular, ¿no? Nada del otro mundo. Entonces yo me voy a crear un objeto que se llame José, que tenga carnet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá me voy a crear otro objeto con los mismos datos. Creo que son los mismos, ¿no? Eso espero. Sí, son los mismos. Listo. Entonces, básicamente me he generado dos objetos que tienen los mismos valores. Fíjense ustedes acá. Tun, tun, tun. Fíjense, dos objetos que tienen exactamente los mismos valores, uno al lado del otro, con distinto nombre. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si yo acá utilizo este método equals y le digo que se compare con, ¿dónde está? Equals, ahí no, este no. Equals, y le digo que se compare con este otro. Caramba, se cierra. A ver, ahí está. Acá. Le digo que se compare con persona 2. Mejor lo escribo. ¿Han visto ustedes de que son exactamente los mismos datos? Y me dice false. Mmm, qué extraño. ¿Qué pasa si utilizo el operador igual? Persona 1 igual igual, persona 2. Error not statement. Bueno, acá. Boolean res. ¿Y mi respuesta qué es? False. Entonces han visto, ni utilizando el igual igual, ni utilizando el equals, yo he podido decir que esos dos objetos en realidad representan lo mismo. ¿Por qué? La respuesta está en esto. ¿Dónde está? ToString. Pip, pip. Ahí está. Entonces, para los que estaban pensando de que estaba hablando de otras cosas, que esto es intro y que estoy como que hablando macanas, fíjense acá. He creado dos objetos de tipo persona y esto, que es el resultado del toString, me muestra básicamente la dirección de memoria que ocupa. Espero que se alcance a ver y noten ustedes de que en realidad eso es distinto. Eso es distinto. Entonces, como por así decirlo, ambos ocupan direcciones de memoria diferentes, para la computadora no son el mismo objeto, es decir, no son iguales. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué es lo que sucedería? Si yo me genero, en este caso, dos laptops, dos objetos de tipo laptop, en algún punto va a estar guardada la información de L1, por decir la dirección 7. Y en algún punto totalmente distinto va a estar guardada la dirección de L2, digamos en la 15. Y para Java, lo que va a hacer, a ver un momentito por favor, que me están timbreando. Ya, ya creo que ya está suficiente. Ya, perdón por ese silencio incómodo. Entonces, en este caso, L1 está ocupando una dirección de memoria, 7, y L2 está ocupando otra totalmente distinta. Entonces, cuando yo utilizo L1 igual igual L2, ¿qué es lo que va a decir? Para la computadora, L1 representa la dirección de memoria 7, ¿no? Entre comillas.
y L2 representa la dirección de memoria 15. ¿Son iguales? No, false. ¿Qué pasa con el equals? ¿Qué pasa si yo utilizo L1.equals L2? Esto básicamente hace lo mismo que acá arriba. Utiliza el igual igual. Entonces va a decir L1 que está ocupando la dirección de memoria 7 es igual a L2 que ocupa la dirección de memoria 15. No, entonces es false. Es así como trabaja el equals. Entonces este operador, que es el igual, ¿no? Si es igual, eh, lo que va a hacer es por defecto comparar las direcciones de memoria. Entonces, ¿cómo yo puedo decirle que en este caso, para comparar personas, me compare si tiene el mismo nombre, si tiene el mismo carnet y si tiene el mismo número de celular? Fácil, se hace una sobreescritura. Entonces, overwrite, overwrite, public, boolean, porque lo que yo espero es un boolean, equals. Y acá este recibe un object, ¿no? Esta es la forma en la que se sobrescribe. ¿Por qué? Porque el equals debería funcionar con cualquier tipo de objeto. Obviamente en este caso, persona, con lo único que voy a poder comparar es con otra persona, no voy a poder compararlo con un árbol, ¿no? Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? En su momento también les dije que Object es la clase padre de todas las clases, es decir, la clase suprema, por así decirlo, la adorada emperatriz. Entonces, como todos heredan automáticamente de Object, ¿qué es lo que sucede? Puedo utilizar instance of. Primero, voy a tener una respuesta, voy a retornar esa respuesta. ¿Y qué es lo que digo? Si este objeto que tú me estás pidiendo comparar es de tipo persona, entonces podemos charlar. Caso contrario, me estás pidiendo una aberración. Me estás pidiendo que me compare con otra cosa que ni siquiera sé qué es. Entonces, si es de tipo personas, recién charlamos. ¿Cómo charlamos? Ustedes saben de que al usar instance of, yo fácilmente puedo hacer el casteo, ¿no? Es como que un casteo seguro. Entonces, persona, otra, va a ser igual a un casteo de esa persona alojada en la variable o. Y ahora, como ya lo he casteado, ya puedo hablar prácticamente en el mismo idioma. ¿Y qué es lo que tendría que decir? Que mi respuesta va a ser igual a que mi nombre sea igual al nombre de la otra persona y mi carnet sea igual al carnet de la otra persona y, ay caray, y mi celular sea igual al celular de la otra persona, celular, y listo. Entonces, como ven, acá la respuesta es sencilla. Como ya estamos hablando los dos en términos de la clase persona, los dos pueden acceder a esta información porque son sus atributos. Entonces, ¿qué digo? Que se compare el nombre, que se compare el carnet y se compare el celular. Entonces, fíjense ustedes acá, voy a crear el mismo, ¿ok? Y ahora, si se fijan, acá el objeto persona 1 tiene esos datos y el objeto persona 2 tiene esos otros. Acá. Son exactamente iguales. ¿Qué era lo que pasaba? Si yo digo P1, digo persona 1 es igual persona 2. Ay, caramba, tengo que ponerlo esto en una variable. Boolean res. Y la respuesta, ¿qué va a ser? False. ¿Por qué? Porque aquí estoy trabajando a nivel de memoria. Pero como yo ya he redefinido el equals, puedo utilizarlo. Entonces digo persona 1, eres igual, equals, equals, eres igual a persona 2. Y a ver ahora qué nos responde. True.
Entonces, como ven, el operador igual igual tiene también su significado. El operador igual igual va a depender mucho de qué estoy evaluando. Si son tipos primitivos, compara el valor. Si son tipos objeto, compara la dirección de memoria. Dirección de memoria. Por defecto, ¿no? Por defecto. Pero yo lo puedo cambiar. ¿A través de qué? A través del método equals. Entonces, cuando yo sobrescribo este método, puedo decirle qué cosas quiero que compare. ¿Bajo qué circunstancias puedo decir dos objetos son iguales? Por ejemplo, en la clase persona tal vez me basta con comparar el carnet, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si estoy comparando dos listas? Entonces tal vez tengo que comparar cada uno de los elementos, ¿no? No simplemente uno. Entonces va a depender mucho. Por eso es que se puede hacer una sobreescritura de este método para que trabaje como nosotros lo deseemos. ¿Listo? Entonces no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, consulta, duda, comentario. ¿Qué dicen? Y yo mientras voy a tomar un trago de agua. Qué bien, Adalid. Por si acaso, este equals, a ver, aquí lo voy a buscar mejor, ya que estoy con internet, Google. Java. Cuando por si acaso, si es que ustedes quieren buscar alguna información, bueno, ahí está, mis búsquedas. Cuando ustedes quieran buscar alguna información sobre una clase, lo que tienen que hacer es poner Java, por ejemplo acá, object, Oracle. Entonces, aquí ponen la clase que ustedes quieran buscar y después le ponen Oracle. Entonces, automáticamente el primer resultado va a ser la documentación que hay oficial acerca de esa clase. Entonces, por ejemplo, acá la clase Object, ¿no? Que es la clase suprema, la primera que ha existido, bueno, no sé si es la primera, pero es, digamos que la clase padre de todos, y acá nos muestra los métodos que tiene disponibles. En este caso, el clon es uno importante, el equals, acá como ven, este equals, y se lo define de esta forma, public, boolean, equals, seguido de un parámetro objeto, object. Entonces, ¿por qué sigue un parámetro objeto? Como les decía, esta es la clase padre de todos. Entonces, como en este momento, pues ni idea de cuántos hijos tiene, o sea, ustedes piensen que en algún momento, hace unos 150 años tal vez, hubo, yo qué sé, ¿eran de 150 años? No me acuerdo ya. Hubo tal vez un español que llegó y que ese es como que su tatara abuelo, ¿no? Y que él ni en su más remota idea tuvo la idea, tuvo el pensamiento de quedarse acá y de tener hijos, ¿no? Entonces lo mismo sucede con esto. La clase Object en este momento pues no conoce a nadie de su descendencia. No sabe quiénes están abajo. Lo único que sabe, como en la analogía del español, el español lo único que va a poder heredar, por así decirlo, es su apellido paterno. Entonces, en este caso, él lo único que va a conocer es a otros del mismo tipo, es decir, a otros objects, otros objetos. Entonces, es por eso que este método equals, la forma en la que va a trabajar, ay caray, la forma en la que va a trabajar es comparando con otro objeto. Entonces, cuando yo quiera redefinirlo, ¿dónde está? Acá, cuando yo quiera redefinirlo, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar preguntar si este objeto es del mismo tipo que yo, en este caso persona. Si ese objeto es del mismo tipo que yo, ya, entonces charlaremos en el mismo idioma.
¿para qué nos vamos a comunicar en lenguaje ancestral, ¿no? En lenguaje de señas, ¿verdad? Entonces el casteo me va a permitir hacer eso de forma segura, por así decirlo, ¿no? Y con eso yo ya voy a poder comparar los datos que necesite. Esto es un ejemplo. Ustedes pueden ponerle los datos que quieren. ¿Listo? Tutut, tutut. ¿Ok? Entonces, esa sería una forma de hacer un comparador, ¿no? En este caso estamos, ¿dónde está? Estamos haciendo un reemplazo del operador igual igual a nivel de clases, ¿no? A nivel de clases estamos haciendo un reemplazo para este operador. ¿Qué otro operador puede ser importante? Entonces acá, yo les pregunto, ¿tienen ustedes un array list de estudiante? Estudiante, que se llame L1. Ya no lo voy a crear, es esto. Entonces, este array list de estudiante tiene bastante contenido, varios alumnos. ¿Qué pasa si yo en cierto momento requiero ordenar esta lista? Ordenar L1. Y me pregunto, estudiante, ¿qué datos tiene? Entonces, estudiante, la clase estudiante tiene su nombre, tiene su código SIS y tiene su nota, por decir, su nota. Entonces, se me ha pedido ordenar la lista L1. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo podría yo ordenar esa lista? A ver, me gustaría, yo creo que en algún momento alguno ha debido pasar por eso, ¿no? Ya sea en intro o ahora en elementos, o tal vez en otra materia. Entonces quisiera saber cómo cómo podríamos nosotros ordenar esa lista, hacer un ordenamiento. Entonces, creo que esos datos. ¿Cómo podría hacer yo un ordenamiento? Sabemos que si trabajamos con entero, pues es fácil, ¿no? Le pongo menor. Si trabajamos con double, igual. Si trabajamos con char, también puede funcionar, ¿no? Porque saben que char es medio, tiene su código ASCII de forma. Entonces, ¿qué dicen? ¿Cómo podría yo ordenar eso? ¿Alguna idea? ¿Qué dicen? O ya se han dormido, los he confundido. Tal vez los he perdido y yo sigo aquí hablando solito, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué era la pregunta? Ok, tenemos una lista de estudiantes. Estudiantes. La clase estudiante tiene estos atributos. Atributos. ¿Cómo puedo yo ordenar una lista de estudiantes con esos atributos? ¿Cómo lo ordeno? ¿Cómo ordeno una lista de estudiantes? Los estudiantes tienen nombre, código SIS y nota. ¿Cómo ordeno? ¿Cómo ven ustedes sus notas compare tú, dice, ¿no? ¿Cómo ven ustedes sus notas cuando los docentes les envían las listas? Las ven por orden alfabético, por lo general. Algunos tal vez por orden de código SIS, ¿no? Dependiendo, por tema de privacidad y demás, ¿no? Algunos les muestran incluso por el tema de su nota, como para molestarles. Comparando algún atributo. Sí, es verdad. Tengo tres atributos, entonces yo puedo hacer un get nombre, puedo hacer un get código SIS, y puedo hacer un get nota.
un getNota. Y ya después el ordenamiento puede surgir de acuerdo a lo que, al atributo que yo desee, ¿no? Que yo necesite. Adalid dice, podríamos añadirlos con add comparando antes el código o el nombre en otro array. Sí, pero nuevamente si queremos obtener esa información voy a necesitar esto, ¿no? Métodos de acceso, métodos getters para obtenerlos. Sería una forma de solucionarlo. Entonces, a ver, me vengo acá. ¿Alguno de ustedes no se ha preguntado a qué se refiere con ordenar la lista L1 de estudiantes? O sea, es un estudiante, ¿cómo lo ordeno? ¿Bajo qué criterio? ¿Verdad? Entonces, yo creo que muchos de ustedes estaban diciendo, bueno, las listas de los nombres, las listas de estudiantes salen por nombre. A veces por nota, ¿no? Dependiendo del humor del docente, ¿no? O incluso, como algunos no muestran el nombre, pero sí muestran el código SIS, entonces lo ordenan por código SIS. Puede ser también, ¿no? Entonces, este término de ordenar es como que bastante subjetivo, es como que medio abstracto, es mucho, da mucho a la interpretación. Si yo genero estos métodos de acceso, entonces le estoy dando libertad a la otra persona para que decida, ¿no? Entonces, si tú quieres ordenar por nombre, entonces utiliza el método getNombre para ir obteniendo y compararlos. Si quieres ordenarlos por código SIS, entonces utiliza el método getCódigoSys. GetCodeSys. Si quieres ordenarlos por nota, entonces utiliza el método getNota. ¿Listo? Entonces puede ser una solución, ¿no? Aquí, como ya cada valor los puedo comparar de alguna u otra forma, el nombre por orden alfabético, el código SIS de mayor a menor, digo de menor a mayor, la nota igual de menor a mayor, es como que un poco más fácil y le estoy dando la libertad de hacerlo. Pero ahora, ¿qué sucedería si, por ejemplo, a ver, yo tengo acá un objeto matrícula, matrícula con mayúscula, objeto. ¿Qué pasa si yo hago un get matrícula? ¿Qué es lo que sucede? Va muy relacionado con lo que hemos estado hablando hace un ratito. Los pasos por referencia. Entonces, ¿qué sucede? Acá por decir, a ver, aquí, ¿dónde está? Persona. Entonces, yo, por ejemplo, acá, en persona, digo, en este esquema, voy a crear una clase llamada celular, ¿no? Porque sí, una clase celular simplemente para que se note un poquito lo que quiero hablar. Y en este caso, eh, voy a poner un atributo. Private, boolean, está roto, public, celular, está roto, igual false, ¿no? Es un celular nuevito, entonces pues, no está roto. Y voy a poner un método, public void, romper. ¿Por qué? Porque soy mala gente. Y este método romper lo que va a hacer es que lo va a activar, ¿no? Está roto, igual, listo. Yo todo mala gente, todo malévolo, lo voy a romper el celular. Entonces digo, toda persona debería tener, en vez de un número de celular, un objeto celular. Tum, tum, y listo. ¿Qué va a pasar? Acá, como ya no estoy hablando de un tipo primitivo, estoy hablando de un tipo compuesto, de un tipo objeto, en el momento en el que yo haga lo siguiente, un public celular, get celular, return celular,
lo que estoy haciendo es devolver, o sea, entregar las llaves de mi casa y mi dirección para que hagan lo que quieran con eso. Entonces, fíjense ustedes acá, voy a generar a José, que tiene su carnet de identidad. Voy a generar acá un nuevo celular, 0 kilómetros, nuevito. Como ven, no está roto. Y acepto. Entonces acá la persona, José, está todo feliz con su celular en buen estado. ¿Y qué es lo que yo digo? ¿Dónde está? Quiero que me lo preste. Entonces yo lo obtengo. Bien, acá está. Como ven, me ha generado un nuevo objeto. Acá, una nueva variable. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Todo mala gente, lo voy a romper. Y ahora me fijo y digo, pues le ha dado el viento muy fuerte y se ha roto. Se le ha posado una mariposa y pues ya no he podido hacer nada. Me fijo acá. El pobre José, su celular está roto. Y uno dice, pero ¿por qué si se ha generado acá un objeto totalmente distinto? Y acá este otro, ¿cómo estará? También está roto. ¿Por qué si son dos distintos, entre comillas, por qué tienen el mismo valor? ¿Por qué están rotos? Porque es el paso por referencia, ¿no? Si se fijan acá, esta flechita es el enlace. Eso nos dice dónde se encuentra en la memoria. Entonces, cuando ya hablamos de tipos objeto, hacer un método que retorne ese valor es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque al yo entregarlo, le estoy dando las llaves y la dirección de mi casa a un desconocido. Quien sea lo va a poder utilizar. Por lo tanto, o yo soy muy confiado en que no me va a pasar nada, o no tengo miedo a que me destruyan, ¿no? Así de sencillo. Entonces, estos métodos GET pueden ser una solución bastante versátil, ¿no? Cuando se trata de ordenar. Si yo quiero ordenar por nombre, entonces un getNombre. Si yo quiero ordenar por código SYS, entonces un getCódigo SYS. Si yo quiero ordenar por nota, entonces un getNota. Si yo quiero ordenar por matrícula, que la matrícula tal vez es otro objeto, tiene su propio contenido, no puedo hacer un método getMatrícula, es bastante peligroso, ¿no? Bastante peligroso. Por lo tanto, esta opción, pese a que es como que la salida rápida, tal vez no sea la mejor. Y uno de sus compañeros lo mencionó hace ratito. A ver, voy a ver si es que han ido comentando más cosas. No, creo que no. Su compañero Ever lo decía, el compare tú. El compare tú es la forma de decir cómo es que se tendrían que comparar los objetos bajo ciertas circunstancias. Entonces, el tema de ordenar se tiene que llevar a cabo cuando hablamos de objetos, ¿no? En este caso un estudiante, a través del método compare tú. Compare tú. ¿Cómo es que funciona este método compare tú? Creo que en algún momento me lo preguntaron, pero de todos modos lo vamos a explicar. Compare tú, y acá recibe un object, que es el otro objeto, retorna una respuesta entera, y obviamente es público, ¿no? Público. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Acá en medio, como me tiene que responder una respuesta entera, yo le tengo que decir tres posibles valores. ¿Cuáles son esos tres posibles valores? Un valor negativo, un cero o un valor positivo. Positivo. Entonces, ¿cómo va a pasar? Piensen ustedes. En este caso, tengo acá un estudiante E1 que se llama Pedro. Y tengo acá otro estudiante E2 que se llama Carlos.
Entonces, el compare tú me va a obligar a decidir bajo qué quiero ordenar, ¿no? Bajo qué criterio quiero ordenar. Entonces yo le digo, voy a ordenar alfabéticamente, ¿no? He decidido, he tomado esa decisión. Ya no es tan libre, pero yo le puedo hacer como que algunas mañitas para que me tome en cuenta los otros datos. Entonces yo digo alfabéticamente. En este caso, lo que va a suceder es lo siguiente. E1.compareTo E2. Entonces acá, ¿cómo tendría que ser la respuesta? La respuesta básicamente es E1 va antes, después o en la misma posición que E2. ¿Cómo es eso? Si sale un valor negativo, significa que E1 tiene que ir antes que E2. Si sale 0, E1 es lo mismo que E2. Si sale un valor positivo, entonces E1 va después de E2. Así de sencillo. Entonces, bueno, se puede dar bastante significado a la respuesta, pero a nosotros nos bastaría con retornar, eso lo voy a poner aquí con otro color, nos bastaría con retornar -1, 0 o 1, ¿no? Nos bastaría. Hay otras clases que lo interpretan de otra forma, entonces botan otros valores, mucho más grandes, mucho más pequeños, pero en nuestro caso nos basta con utilizar estos. -1, 0 y 1, así de fácil. Entonces, si yo estoy tratando de comparar E1 con E2, la respuesta que obtenga va a ser en función de estos criterios. Si sale negativo, entonces E1 va antes que 2. Si sale 0, E1 en realidad es lo mismo que E2, son iguales. Y si sale un valor positivo, entonces E1 tiene que ir después de E2. Así de fácil. Entonces, fíjense ustedes acá. A ver, acá. Lo bueno de Java es de que muchas de sus clases ya tienen implementados esos métodos. Por ejemplo, integer. Integer A, que representa el 5. Integer B, que representa el 6. Entonces, yo me pregunto, A comparado con B, ¿qué respuesta me tendría que dar? Espero esto que no lo tenga que guardar en una variable, ojalá me salga directo. Recuerden lo que les estaba mencionando. Acá tendría que decir A va antes, después o en la misma posición que B. Entonces, la respuesta, bueno, la tengo que guardar, qué desgracia, int3. La respuesta es -1. Entonces, en nuestro contexto, un valor negativo es que va antes que la otra variable. Es decir, A va antes que B, ¿no? Porque es un 5. Es decir, el 5 sí es menor. ¿Qué pasa si yo lo hago al revés? Mi respuesta va a ser B comparado con A. Entonces, en este caso, B, como es mayor, me tendría que decir que va después. Entonces, la respuesta es 1. Es correcto. B, al ser mayor, tiene que ir después del 5, ¿no? Este. ¿Qué pasa ahora si yo pongo otro valor? Por ejemplo, integer C, que valga 19, por decir. Y mi respuesta va a ser A comparado con C. ¿Qué es lo que yo tendría que esperar? Como A, que vale un 5, se está comparando con C, que vale 19, claramente el 5 va antes que el 19. Entonces yo estaría esperando una respuesta negativa.
Como ven, -1. Es una respuesta negativa. Si yo trato de hacer esto a la inversa, es decir, que mi respuesta sea C comparado con A, ¿no? Mi respuesta va a ser positiva, obviamente, porque el C, al ser mayor, va después que el 5, ¿no? Que es el valor que representa A. Lo mismo sucede con las cadenas. Por ejemplo, string cadena 1, que sea avión, por decir, que empieza con A. String cadena 2, que sea, yo qué sé, camión, que empieza con C, camión. Y yo ahora me pregunto, Andrés, si la cadena 1 comparada con la cadena 2, ¿cuál será la respuesta? La respuesta va a ser un -2. Como ven, por eso les decía que dependiendo de qué tipo de dato estemos hablando, vamos a tener o una respuesta negativa, positiva o un 0. En este caso me dice un 2. ¿Qué significa esto? De que la cadena 1 va antes que la cadena 2. Por eso es negativo, ¿no? Siempre trátenlo así. Entonces, la relación de la cadena 1 con la cadena 2 es que cadena 1 va antes. Así de fácil. Si yo lo hago a la inversa, voy a obtener el resultado contrario. Respuesta va a ser cadena 2, punto, compare tú, cadena 1. La respuesta va a ser un 2, ¿no? Totalmente distinto. Entonces, como ven, acá ya el compare tú es una forma de que nosotros sepamos si un dato es menor a otro, si es igual a otro o si es mayor. Entonces, estamos haciendo prácticamente con un solo método 3 operadores. ¿Dónde está? Está funcionando esto como si fuera prácticamente un menor, esto como si fuera un igual igual, y esto como si fuera un mayor. Nuestros propios operadores, ¿no? A través de métodos. ¿Cómo es que yo puedo hacer una clase que sea comparable, ¿no? Que tenga este método compare tú, porque van a ver de que no necesariamente es ponerlo ya. A ver dónde está. Ay, caray. Acá, por ejemplo, bueno, esta no prueba. Acá, por ejemplo, en persona, ¿qué sucedería si es que estas personas van a ser puestas en una lista, por decir, para las votaciones de rectorado de la universidad? Y yo quiero que sea, que estén ordenadas alfabéticamente, cosa de que cada persona sepa qué mesa le va a tocar, ¿no? De forma ordenada. Para ello, lo que tengo que hacer es que esta clase sepa compararse. ¿Cómo le digo que sepa compararse? A través de estas instrucciones. Implement, comparable, comparable, comparable. ¿Y qué cosas quiero comparar? Personas. Y automáticamente me va a reñir. Me va a decir, tú me estás prometiendo que vas a ser comparable, pero no estás sobreescribiendo el método compare tú, ¿no? Ahí lo pueden ver, ahí abajo me está riñendo. Entonces, yo me estoy comprometiendo a algo y al no cumplirlo, pues estoy fallando, ¿no? Vaya mi mala suerte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer la sobreescritura de ese método, es decir, @override public int compare to. Y en este caso, por eso es importante decirle qué cosas voy a comparar, ¿no? Aquí yo le estoy avisando. Entonces, como yo ya le he avisado qué cosas voy a comparar, aquí directamente puedo poner persona o, ¿no? La otra persona. Si es que yo no le pongo esto, a ver, automáticamente me va a decir, tienes que compararlo con un objeto, como este. Si yo no le aviso, va a asumir de que lo tengo que comparar con quien sea, ¿no? Que se puede hacer, ¿no? Que se puede trabajar de esta forma, sí. Pero mejor si yo le digo directamente
de qué tipo quiero comparar, ¿no? De tipo persona. O sea, ni modo que compare una persona con un camión, totalmente ilógico. Entonces acá, al yo decirle esto, pues automáticamente me va a aceptar que yo ponga directo acá persona. Entonces decir return 0 y como ven, ahora sí me compila. Entonces en este caso, lo que yo tendría que hacer es de alguna forma poner el comportamiento para saber en qué momento una persona va antes que otra, ¿no? Por decir, en este caso, si fuera orden alfabético, orden alfabético, si fuera por orden alfabético, han visto de que string ya tiene su propio compareTo. Entonces yo tendría que decir return nombre.compareTo al nombre de la otra persona. Nombre. Y listo, me funciona. Pero esto de acá no es tan interesante, ¿no? Lo voy a comentar. No es tan interesante. ¿Qué pasa si es que yo quisiera hacerlo por, ay caray, por orden de carnet? De carnet. Entonces, en este caso, el carnet es un tipo entero, ¿no? Ya no puedo hacer el compareTo. ¿Por qué? Porque como es primitivo no tiene métodos. Entonces lo voy a tener que evaluar yo solito. Voy a tener mi respuesta y en algún momento voy a retornar esa respuesta. ¿Y qué es lo que digo? Si mi carnet es menor al carnet de la otra persona, entonces yo voy antes, -1. Si por el contrario mi carnet es mayor al carnet de la otra persona, entonces lamentablemente voy después. Si no, pues hemos coincidido en carnet, somos la misma persona. Y listo. Entonces acá yo estoy dando mi propia versión del compareTo. Como ven, en este caso, al hacer un compareTo, tendría que haber de alguna u otra forma tres posibilidades, ¿no? De que yo vaya antes, de que vaya después, o de que los dos vayamos en la misma posición. O sea indistinto. Cero. Al hacer eso, fíjense ustedes acá, me voy a crear una persona, José, que tenga el carnet de 1, 2, 3, y que acá pues nulo, que no tiene celular. Y acá lo mismo, José, 1, 2, 3, nulo. Y me voy a crear una tercera persona que este se llame Carlos. Tu carnet de identidad es totalmente distinto, 4, 5, 6, y no tiene celular tampoco. Entonces, aquí están los datos de la primera variable, persona 1, los datos de la segunda variable, persona 2, y los datos de la tercera variable, persona 3. Entonces, si yo aquí digo, persona 1 eres igual a persona 2, boolean res. Esto ya saben qué es lo que sale. Me sale un false. ¿Por qué? Porque igual, me va a comparar las direcciones de memoria. Persona 1 eres igual a persona 2. La respuesta va a ser, la respuesta va a ser true, ¿no? Que casi lo escribo. Entonces, el equals sigue funcionando. Eso está bien. Pero veamos cómo funciona el compareTo. En este caso, el equals me ha respondido que sí son iguales. Entonces, int compare, que sea persona1.compareTo persona 2. Y veamos qué cosa nos responde. Compare. Me dice 0. Y en nuestra interpretación, acá, en nuestra interpretación, el 0 es decir que son iguales, que son lo mismo. Y tiene sentido, ¿no? Si el equals ha respondido true, el compareTo debería responder 0. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría ahora si es que yo hago mis preguntas con la tercera variable? Por decir, quiero saber si persona 1 es igual a persona 3.
La respuesta es false, ¿no? Entonces estoy comparando direcciones de memoria, eso está bien. Pero ¿qué pasa si uso el equals? Persona 1 equals persona 3. La respuesta es false, ¿no? Entonces eso está bien, porque son personas totalmente distintas. Este es Carlos y esta es José, José, ¿no? Los dos son José. Entonces me están respondiendo bien. Por lo tanto, el compare tú no me debería devolver un cero, porque no son iguales. Veamos qué es lo que nos sale. Compare va a ser persona 1 punto compare tú persona 3. Entonces ahora yo me fijo, antes de que demostrar la respuesta. Persona 1. Su nombre es José. Su carnet de identidad es 123. Persona 3. Su nombre es Carlos y su carnet de identidad es 456. La forma en la que nosotros estamos comparando es a través del carnet. Entonces el que tenga carnet menor va adelante. En este caso, José tiene el carnet menor, es decir, va adelante. Por lo tanto, lo que yo estaría esperando acá en el compare, en la respuesta del compare tú, es que me retorne una respuesta negativa. De decir, José, como tiene su carnet menor, pues va antes que Carlos. Entonces veamos, compare menos 1. Totalmente cierto. ¿Qué pasa si yo ahora lo hago al revés? Que la persona 3 se compare con la persona 1. Entonces la respuesta tendría que ser el opuesto, 1. Está bien. Entonces, como ven, ahí nosotros estamos manejando bien el compare tú. José, que tiene un carnet menor, pues va antes, ¿no? Es prioritario. Carlos, que tiene un carnet mayor, va después, porque su carnet es posterior. Entonces, como ven, nosotros ahí ya hemos hecho nuestro propio compare tú. ¿En qué nos va a beneficiar esto? Cuando nosotros trabajemos con estructuras de datos, si es que esta clase tiene este método, pues sencillamente lo vamos a tener que llamar y con eso ya vamos a poder eh, utilizar los operadores, ¿no? Es decir, si es menos 1, entonces va antes. Si es 1, entonces va después. Así de sencillo. Si es 0, pues es indistinto donde lo coloque. Y voy a poder ordenar bajo algún criterio, ¿no? Aquí ya me están obligando a decidir por si acaso. Entonces yo aquí decido que sea por carnet y va a ser, se va a quedar así de por vida. ¿Listo? Entonces acá, ya para ir concluyendo, hemos visto de que cuando hablamos de objetos, pues no podemos utilizar operadores, pero tenemos otras salidas, como ser el equals, ¿no? El equals sería un reemplazo del igual igual. Pero al mismo tiempo tengo el compare tú. El compare tú sería un reemplazo del menor, del igual igual y del mayor. O sea, en base a eso yo puedo hacer esas interpretaciones, en base a este método puedo hacer esas interpretaciones para obtener este significado, ¿no? De decir, va antes, son iguales o va después, ¿no? Dependiendo del caso. Y listo. Entonces, no sé si tienen alguna consulta ahí. Espero se haya entendido. Si no, me pueden hacer saber ahora. Y a ver qué dice. Adalid dice, una duda, en el anterior código, el equals devolvió true, solo porque describimos el método, ¿verdad? Siempre es necesario poner el arroba override para... ok, ya, perdón. Eh, perdón por no responder. Creo que justo me escribiste. Pero bueno. Por si acaso, esto de aquí, ¿dónde está? Acá. Esto de aquí, que yo he colocado override, no es obligatorio. Fíjense ustedes, si yo lo quito, me compila, de todos modos, no me riñe. Entonces, ¿qué beneficio me trae a mí esto? ¿Qué beneficio yo voy a poder obtener de colocar el override? ¿No? O sea, qué flojera. Nos da flojera a todos escribir. Este override es más que todo para cuando nosotros hacemos código en equipo, ¿no? Para decir, este método lo estoy sobreescribiendo de alguna clase, en este caso de compara. Así
nuestros compañeros o incluso nosotros mismos cuando veamos el código más adelante, nos vamos a dar cuenta de que este método no es propio de esta clase, sino que por herencia está viniendo de otra, en este caso de comparable. Este de acá, como estoy haciendo una sobreescritura del método clone, está viniendo de otra clase, entonces yo tendría que saber de cuál. En este caso, viene de object, ¿no? ¿Dónde está? Hashcode, get class, acá está el clone. Entonces el método clone está viniendo desde la clase object y yo lo estoy sobreescribiendo para hacer mi propia versión. El compareTo está viniendo desde comparable, es decir, no es propio de mí, lo estoy heredando y yo estoy poniendo mi propia versión. El equals, lo mismo, está viniendo de otra clase y yo que estoy haciendo, le estoy dando mi propio significado. Entonces, este override es como que una técnica es una buena técnica de programación, creo que así se denomina, cosa de que nosotros más adelante podamos saber qué es lo que hace este método, ¿no? O, o, o si es sobrescrito o si yo lo estoy creando nuevo, ¿no? Acá. Más que todo por eso, no es obligatorio, pero sí es recomendable ponerlo. ¿Ok? A ver, dice Ever, para implementar compareTo por orden alfabético, compararíamos carácter por carácter o substring tal vez. Sí, sí, sí. O sea, en este caso, string, como ya les he mencionado, string ya tiene su compareTo. A ver, les voy a mostrar, ya que estoy acá con internet. Google, Java, String, Oracle. Ahí está. Entonces, acá, la clase string ya tiene su propio compareTo. Ese compareTo funciona por orden alfabético. CompareTo. Aquí está. Entonces, listo. Entonces, string ya tiene su compareTo, ya tiene su propio compareTo. Ahí está. ¿Y qué es lo que hace? Los compara lexicográficamente. ¿Eso qué quiere decir? Por el tema del carácter. Si hablamos de palabras, entonces las compara por orden alfabético. Si hablamos de números, pues los va a comparar por quién tiene el número, los dígitos más bajos, ¿no? No el número exactamente, es como que medio especial. Pero la cosa es de que funciona, ya lo tiene implementado. En este caso yo no tengo que volver a redescubrir la rueda, ¿no? Si la rueda ya está inventada, ya está aquí funcionando, entonces lo que me conviene a mí es utilizarlo, ¿no? Por eso es de que acá, cuando yo decía por orden alfabético, lo único que hacía era de al nombre, que es un string, le estoy pidiendo utilizar ese método, compare tú, porque como la clase string ya lo tiene, pues no habría lío de utilizarlo. Y le digo que se compare con el nombre de la otra persona. Así de fácil. Por eso cuando es orden alfabético es como que se responde en una línea. Yo le estoy delegando la responsabilidad a string, que él me responda. Pero cuando es entero, entonces yo tengo que hacer mi propia interpretación. ¿Listo? Es bueno que con eso se te haya aclarado más la duda, Eder. Si no, bueno, igual lo puedes hacer tú mismo, ¿no? De comparar carácter por carácter, ¿no? Pero o sea, es más pesado. Te vas a morir haciendo eso. ¿Listo? Ok. No sé si tienen alguna consulta más. He tratado de abarcar lo que eran los enlaces. Les he hablado de algunas cositas a tener en cuenta sobre el tema de objetos. Y ya la siguiente semana entraríamos de lleno con estructuras de datos. Por favor, vayan avanzando. No se hagan pisar con el tiempo. Traten de adelantar, ¿no? ¿Listo? No sé si tienen alguna otra consulta más. Tun, tun, tun. Si no, pues estaríamos dando por concluida nuestra clase. Ok, pues creo que ya nada. Muy bien, muchas gracias a todos jóvenes por haber estado aquí, aunque sea un ratito. Espero haberles ayudado a comprender un poco más del tema. Ya saben, cualquier duda me la pueden hacer saber. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Tu, 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 tu.